Ya tenemos bastante adelantado el método para resolver ecuaciones diferenciales homogéneas y de coeficientes constantes. Nos hemos dado cuenta que la base del método es la llamada ecuación auxiliar. Las soluciones de la ecuación auxiliar se obtienen a partir de la fórmula general de las cuadráticas. Esta cantidad que está debajo del subradical se conoce como discriminante. El discriminante puede ser positivo, negativo o cero, y eso impacta en la solución de nuestra ecuación diferencial. Por eso, nuestro método está incompleto. Tenemos que contemplar esas tres posibilidades. El método de solución comprende tres casos que tienen que ver con el valor del discriminante. El primer caso corresponde al discriminante positivo. Este es el caso que nos sirvió para introducir el método de solución. Es un caso que no da problemas. Las raíces que se obtienen son reales y diferentes. En consecuencia, se obtienen dos soluciones para la ecuación diferencial, que son realmente diferentes, es decir, son linealmente independientes. Tener dos soluciones linealmente independientes te permite escribir la solución general como una combinación lineal de ellas. Una constante por la primera solución encontrada, más otra constante por la segunda solución que hayas encontrado. Te decía, en este caso no hay mayor dificultad, así es como se reporta la solución general. El segundo caso ocurre cuando el discriminante vale 0. Este fue el caso que nos hizo ver que nuestro método estaba incompleto. Cuando el discriminante vale 0, las raíces que se obtienen son iguales, y por lo tanto las soluciones de la ecuación diferencial son idénticas. Es como si tuviéramos una solución en lugar de dos. Con una sola solución no se puede armar la solución general. La cuestión es, ¿cómo le vamos a hacer para obtener la otra solución? La respuesta es muy sencilla. La única solución que conoces, multiplícala por x. Esa será tu segunda solución. Esta es la parte importante del caso 2 que no debes de olvidar. Cada vez que una raíz se repita, se debe multiplicar por una potencia de x para asegurar la independencia lineal de las soluciones. Una vez que tienes tus dos soluciones linealmente independientes, la solución general se expresa igual que antes, como una combinación lineal de esas dos soluciones. Una constante por la primera solución, más otra constante por la segunda solución. Y así es como debemos describir la solución general para el segundo de los casos. Quiero que notes la presencia de la x en la segunda de las soluciones. Hay un factor x. Pero ¿por qué multiplicar por x corrige el problema? Si te interesa la respuesta, al final de la sesión lo explicaré. El caso 3 y último caso corresponde al discriminante negativo. En este caso, al igual que en el primero, también se obtienen dos raíces diferentes. Pero esas raíces no son números reales, son números complejos. Las raíces son complejas. En principio, no hay nada de malo en ello, porque a fin de cuentas, sigues teniendo dos soluciones diferentes para tu ecuación diferencial. Y la solución general la podrías seguir expresando como una combinación lineal de ambas. Y aunque es correcto, es incómodo trabajar con funciones complejas. Se dificulta, por ejemplo, hacer una gráfica de ellas. Pero apoyándonos en la relación de Euler, vamos a optar por cambiarle la forma a la solución general. Para el caso 3, la solución general la vamos a reportar así, donde alfa y beta son respectivamente la parte real y la parte imaginaria de las raíces de tu ecuación auxiliar. Entonces, la forma en cómo se reporta la solución general depende del caso con el que te encuentres. A continuación veremos unos ejemplos. Primer ejemplo. Con tan solo ver la ecuación diferencial, es difícil saber qué caso se va a presentar. Lo sabremos conforme se vaya desarrollando la solución.
Nos vamos directamente a la ecuación auxiliar. Los coeficientes de la ecuación diferencial son 3, 14 y 5 negativo. Con esos coeficientes armamos la ecuación auxiliar y la resolvemos con la fórmula general de las cuadráticas. Justo aquí nos damos cuenta que estamos en el caso 1, porque el discriminante es positivo. Continuamos con los cálculos y de aquí obtenemos dos raíces, que son reales y diferentes. Eso confirma que estamos en el caso 1. Y por lo tanto la solución general la tenemos que expresar de acuerdo al caso 1. Una constante exponencial de la primera raíz encontrada más otra constante exponencial de la segunda raíz encontrada. Y esta es la solución. Segundo ejemplo. Construyamos la ecuación auxiliar. Los coeficientes son 1, 4 negativo y 29. Y entonces la ecuación auxiliar queda así. Aplicamos la fórmula general de las cuadráticas. Como el discriminante es negativo, sabemos que estamos en el caso 3. Las raíces son complejas, eso confirma que estamos en el caso 3. Cuando estés en el caso 3, es importante que identifiques la parte real y la parte imaginaria de tus raíces complejas. En este ejemplo, esto es lo que vale la parte real. Y esto la parte imaginaria. Finalmente, por estar en el caso 3, la solución general la tienes que reportar de la siguiente manera. Y esta es la solución de la ecuación diferencial. Siguiente ejemplo. Establecemos la ecuación auxiliar. Estos son los coeficientes. Y así es como queda la ecuación auxiliar. Le aplicamos la fórmula general de las cuadráticas. Y como el discriminante vale 0, sabemos que estamos en el caso 2. De aquí se desprenden dos raíces. Pero como lo mismo da sumar 0 que restar 0, las raíces son idénticas. Eso confirma que estamos en el caso 2. Y la solución general tenemos que escribirla de acuerdo al caso 2. Una constante exponencial de la primera raíz encontrada más otra constante exponencial de la segunda raíz encontrada. Pero muy importante, como las raíces están repitiendo, una de las soluciones la tenemos que multiplicar por x. Esto hay que hacerlo. Si no lo haces, tu solución será incorrecta. Y así es como queda la solución de esta ecuación diferencial. En el caso 2, siempre que una raíz se repita, tienes que multiplicar por x. Pero multiplicar por x siempre nos va a arreglar el problema. La respuesta es sí, y a continuación te voy a dar la justificación. Esta última parte de la sesión es opcional. Tú decides si te interesa conocer la explicación. Esta es la pregunta. Vamos a razonarlo. Tenemos dos hechos. Primer hecho, nuestra ecuación diferencial tiene raíces repetidas porque estamos en el caso 2. Estamos en el caso 2 porque el discriminante vale 0. Viéndolo a través de la fórmula general de las cuadráticas, luce así. Significa que este es el valor de m. Segundo hecho, tenemos dos soluciones idénticas de la ecuación diferencial, y eso equivale a tener una sola solución. Esta es nuestra única solución hasta el momento. ¿Pero qué significa que sea solución de nuestra ecuación diferencial? Significa que si la sustituyes en la ecuación diferencial, entonces la satisface. Es decir, es una garantía que esta igualdad se cumple. Además, si esta es la solución, entonces esta es la derivada de la solución. Pero de acuerdo al hecho número 1, el valor de la m, de cualquier m, por ejemplo el de esta m, lo podemos cambiar por esto. Y así es como nos quedaría la primera derivada de la solución conocida. Bueno, estos son los hechos.
Y la propuesta es que la segunda solución se obtiene a partir de la primera, simplemente multiplicándola por x. ¿Será cierto? La única manera de averiguarlo es sustituir la supuesta solución en la ecuación diferencial para averiguar si la satisface. Para sustituirla cómodamente, me conviene calcular antes la primera y la segunda derivada de la supuesta solución. Aplicando la regla del producto, este es el valor de la primera derivada y este es el valor de la segunda derivada. Ahora sí, ya podemos sustituir la segunda solución, la supuesta solución, en la ecuación diferencial para ver si la satisface. Así es como queda. La pregunta es, ¿será cierto que se cumple esta igualdad? ¿El lado izquierdo de esta expresión realmente vale 0? En lugar de la segunda derivada, podemos escribir esto. En lugar de la primera derivada, podemos escribir esto. Y en lugar de la supuesta solución, esto es lo que podemos escribir. Pero sigue pendiente la pregunta, ¿el lado izquierdo de esta expresión realmente vale 0? Mira, el factor x aparece en varios términos. Vamos factorizando esa x. Así es como queda la factorización. Pero hay otros términos sueltos. Ahora recordemos el primero de los hechos, este que está aquí. Gracias a ello, podemos asegurar que esto tiene un valor de 0, porque es justamente el segundo hecho que asumimos como verdadero. Entonces nuestra igualdad se reduce a esto, pero seguimos sin saber si realmente se cumple. Ahora ten en cuenta que la primera derivada de la solución conocida la podemos cambiar por esto que tenemos aquí. Y a su vez, la solución conocida la podemos cambiar por esto que tenemos aquí. Hagamos esos cambios. En el lado izquierdo tenemos unas pocas cancelaciones y esto es lo que queda después de las cancelaciones. De aquí resulta evidente que la igualdad sí se cumple. La solución propuesta sí satisface, sí es solución. Podemos estar tranquilos. Multiplicar por x siempre corregirá el problema en el caso 2. Aclarando que nos referimos al caso 2 de las ecuaciones homogéneas con coeficientes constantes.